El capitán Jake Morrison cruzó el puente de mando del horizonte de la UES y contempló las estrellas a través de la gran ventana. La nave llevaba 3 meses viajando por el espacio, y Jake aún se asombraba cada vez que veía la oscuridad infinita llena de pequeñas luces. Este era el primer viaje real de la humanidad al espacio profundo. Y Jake se sentía orgulloso de ser el capitán de una misión tan importante. Era el año 2387, y los humanos finalmente habían aprendido a viajar más rápido que la luz. Les había llevado muchos años de arduo trabajo y pensamiento inteligente, pero lo habían logrado. El Horizonte no era una nave cualquiera. Era la nave más avanzada que la Tierra había construido jamás, y albergaba las esperanzas de toda la humanidad mientras exploraba las regiones desconocidas del espacio. La misión de Jake era simple, pero importante. Él y su tripulación debían viajar al sistema Kepler 442 y estudiar los planetas allí. Los científicos de la Tierra creían que podría haber señales de vida en ese sistema, y todos querían saber si los humanos estaban solos en el universo. Jake esperaba encontrar algo interesante, pero nunca imaginó lo que realmente sucedió. Lisa Carter estaba sentada en su estación de comunicaciones, escuchando los sonidos del espacio a través de sus auriculares. Llevaba 5 años en este trabajo y conocía la diferencia entre el ruido espacial normal y algo inusual. La mayor parte del tiempo, el espacio estaba en silencio, salvo por los sonidos naturales que producían las estrellas y los planetas. Pero hoy era diferente. «Capitán Morrison», gritó Lisa, con voz emocionada. «Estoy captando algo extraño aquí. No se parece a nada que haya oído antes». Jake se acercó a la estación de Lisa y se puso otros auriculares. Al principio, solo oyó los crujidos y zumbidos habituales del espacio, pero luego los oyó también. Un patrón oculto en el ruido de fondo. Era muy tenue, pero definitivamente estaba ahí. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?», preguntó Jake. «No lo sé», respondió Lisa. «La computadora muestra que ha estado repitiendo el mismo patrón una y otra vez». «Pero, capitán, esta señal es vieja. Muy vieja. La computadora cree que empezó a transmitir hace unos 4000 años». Jake sintió que el corazón le latía más rápido. Hace 4000 años, los humanos aún vivían en pequeñas aldeas y ni siquiera habían inventado la electricidad. Si esta señal era realmente tan antigua, significaba que alguien más había estado enviando mensajes a través del espacio mucho antes de que los humanos supieran que los viajes espaciales eran posibles. El Dr. Paul Richards escuchó la conversación y se acercó a ellos. Paul era el científico jefe de la nave y era muy bueno resolviendo problemas difíciles. Miró los datos en la pantalla de Lisa y negó con la cabeza con asombro. «Esto es imposible», dijo Paul. «Nada de lo que conocemos podría transmitir una señal durante tanto tiempo. Los requisitos de energía por sí solos serían enormes». «Pero está ahí», dijo Lisa. «Puedo reproducirlo. Si quieres». Presionó un botón y sonidos extraños llenaron el puente. No era música ni voces, sino una serie de pitidos y tonos que parecían seguir un patrón matemático. Los sonidos se repetían cada pocos minutos, exactamente iguales cada vez. «Es definitivamente artificial», dijo Paul después de escuchar durante varios minutos. «Alguien o algo hizo esta señal a propósito, pero ¿quién podría haberla hecho hace tanto tiempo?». Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. En lugar de continuar hacia su destino original, ordenó a la nave que siguiera la señal de vuelta a su origen. La señal provenía de un sistema estelar a 12 años luz de la Tierra. Les tomaría 2 semanas llegar allí, pero Jake sintió que era demasiado importante como para ignorarlo. La tripulación trabajó duro durante esas 2 semanas para comprender mejor la señal. Paul y su equipo intentaron descifrar los patrones matemáticos mientras Lisa intentaba aprender más sobre cómo se transmitía la señal. Lo que descubrieron fue sorprendente y triste a la vez. La señal no era aleatoria. Era un mensaje. Alguien había usado las matemáticas y la física para crear un lenguaje que cualquier especie inteligente debería poder entender. Le tomó al equipo 3 meses de arduo trabajo, pero finalmente descifraron el mensaje. «Somos los velati. Nuestros mundos arden. Vienen los devoradores. Si alguien escucha esto, por favor, ayúdennos. No deseamos morir solos». Cuando Paul leyó esas palabras en voz alta en el puente, todos guardaron silencio. No era solo una señal del espacio. Era un grito de ayuda de personas que habían muerto miles de años antes de que los humanos supieran siquiera que podía existir otra vida inteligente. Jake sintió un gran peso en el pecho al pensar en lo que esto significaba. En algún lugar del espacio,
Una civilización entera había sido destruida mientras suplicaban que alguien los ayudara. Habían muerto solos, sin saber que algún día los humanos escucharían su mensaje y desearían haber podido hacer algo. El horizonte finalmente llegó a la fuente de la señal, y lo que encontraron allí entristeció a todos. El sistema estelar estaba completamente muerto. Donde debería haber planetas llenos de vida, solo había fragmentos de roca quebrada flotaban en el espacio. Donde debería haber estaciones espaciales y ciudades, solo había trozos retorcidos de metal flotando en la oscuridad. Pero la señal seguía transmitiéndose desde algún lugar entre toda esa destrucción. Lisa la rastreó hasta un pequeño objeto que parecía un cubo de metal, del tamaño aproximado de una casa. De alguna manera, este dispositivo había sobrevivido a lo que fuera que hubiera destruido la civilización Velati, y había estado enviando fielmente su mensaje final durante 4000 años. Jake ordenó a su tripulación que subieran el dispositivo a la nave para estudiarlo con más detenimiento. Lo que encontraron dentro superó todo lo que habían imaginado. El cubo contenía una enorme biblioteca de información sobre el pueblo Velati y su historia. Había fotos, vídeos, datos científicos y mensajes personales de familias Velati comunes. Los Teati se parecían un poco a los humanos, pero con piel azul y ojos más grandes. Habían construido hermosas ciudades en docenas de mundos y habían vivido en paz durante miles de años. Habían sido artistas, científicos y exploradores, igual que los humanos. Tenían familias, amigos y sueños de futuro. Pero entonces algo terrible azotó su parte de la galaxia. Los Velati los llamaban los devoradores, pero su verdadero nombre era los cosechadores. No eran seres vivos, sino máquinas inteligentes que viajaban de estrella en estrella, destruyendo toda forma de vida que encontraban. Los registros demostraban que los cosechadores eran antiguos y poderosos. Llevaban millones de años recorriendo la galaxia, destruyendo civilizaciones enteras y convirtiendo sus mundos en más máquinas. Trabajaban en ciclos, destruyendo todo en una zona y luego permaneciendo inactivos durante miles de años antes de volver a empezar en otro lugar. Habían luchado con valentía contra los cosechadores, pero su tecnología no era lo suficientemente avanzada como para vencer. A medida que sus mundos eran destruidos uno a uno, construyeron el dispositivo de señales como acto final. Sabían que iban a morir, pero esperaban que algún día otra especie inteligente escuchara su mensaje y aprendiera de su destino. Mientras Jake y su tripulación estudiaban los registros, se dieron cuenta de algo aterrador. Los recolectores no habían sido destruidos. Simplemente habían quedado inactivos tras terminar su trabajo en esta parte de la galaxia. Y si los patrones en los datos del velo eran correctos, los recolectores probablemente se estaban preparando para despertar pronto. Jake miró a su tripulación y vio en sus ojos el mismo miedo que sentía en su corazón. La humanidad finalmente había comprendido que no estaba sola en el universo. Pero también habían aprendido que algo indescriptiblemente peligroso acechaba en la oscuridad y que podría ser la próxima amenaza para la Tierra. El horizonte de la UES regresó a la Tierra 6 meses después de encontrar los archivos de Velati y el mundo nunca volvió a ser el mismo. El capitán Jake Morrison se encontraba en la sala de reuniones del Cuartel General de Defensa Global, observando cómo científicos y líderes gubernamentales de todas las naciones de la Tierra estudiaban los datos que su tripulación había traído. La sala estaba en completo silencio, salvo por los suaves sonidos de la gente leyendo y alguna que otra exclamación de sorpresa al descubrir alguien otro terrible detalle sobre lo sucedido con la doctora. Amanda Brooks, sentada a la cabecera de la larga mesa, parecía cansada pero decidida. Como directora de la Iniciativa de Defensa Global, Amanda era responsable de proteger la Tierra de cualquier amenaza que pudiera provenir del espacio. Siempre había pensado que esas amenazas serían cosas como asteroides o erupciones solares, no antiguas máquinas asesinas que destruyeron civilizaciones enteras. La evidencia es clara, dijo Amanda finalmente, rompiendo el silencio en la sala. No estamos solos en el universo, pero la mayoría de nuestros vecinos potenciales están muertos. Los registros de Velati muestran que docenas de especies inteligentes vivieron alguna vez en esta parte de la galaxia y todas fueron destruidas por estos recolectores. El coronel Ryan Mitchell se inclinó hacia adelante en su silla. Ryan era el jefe del programa espacial militar de la Tierra y había pasado toda su carrera preparándose para la posibilidad de contacto extraterrestre. Pero siempre había imaginado que el contacto implicaría diplomacia y comercio, no prepararse para una guerra contra máquinas que querían matar a todo ser vivo. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó Ryan. Si estos recolectores funcionan en ciclos como sugieren los datos de Velati, ¿cuándo volverán? El Dr. Paul Richards, quien había regresado de la misión Geraisen como el principal experto en tecnología de la Tierra,
abrió una gruesa carpeta llena de tablas y gráficos. Paul había pasado todos los días durante los últimos 6 meses estudiando los registros extraterrestres y lo que había aprendido lo mantenía despierto por la noche. Los patrones no son completamente regulares, explicó Paul. Pero, basándose en... Según datos históricos, las cosechadoras se activan cada 4.000 a 6.000 años. Destruyeron la civilización hace 4.000 años, lo que significa que podrían regresar en cualquier momento entre ahora y dentro de 2.000 años. Eso no es muy útil, dijo la presidenta María Santos, quien había llegado en avión. Desde Washington específicamente para esta reunión. Necesitamos saber si hablamos del año que viene o del siglo que viene. Amanda se levantó y se dirigió a la pantalla gigante al frente de la sala. Presionó un botón y apareció una imagen que mostraba un mapa de la galaxia con docenas de puntos rojos dispersos. Cada punto rojo representaba una civilización muerta que los recolectores habían destruido. Así es como se ve nuestra galaxia ahora, dijo Amanda. Todos estos puntos rojos fueron una vez mundos prósperos llenos de vida, cultura y sueños. Ahora no son más que espacio vacío y rocas rotas. Y en algún lugar, las máquinas que hicieron esto esperan despertar y hacerlo de nuevo. La sala volvió a quedar en silencio mientras todos miraban el mapa. Había tantos puntos rojos que era difícil contarlos todos. Cada uno representaba millones o miles de millones de seres inteligentes que habían vivido, amado y esperado el futuro al igual que los humanos. El coronel Mitchell fue el primero en hablar. Necesitamos empezar a prepararnos de inmediato. Si los recolectores son tan poderosos como sugieren los registros, necesitaremos todas las ventajas posibles. Deberíamos empezar a construir naves de guerra y desarrollar nuevas armas de inmediato. ¿Pero con quién vamos a luchar?, preguntó la doctora. Sarah Williams, la principal experta de la Tierra en biología alienígena. Los Velati tenían tecnología avanzada y aún así perdieron. ¿Qué nos hace pensar que podemos hacerlo mejor? Amanda regresó a su asiento y se dejó caer pesadamente. Se había estado haciendo la misma pregunta durante meses, y aún no tenía una buena respuesta. Los humanos apenas habían aprendido a viajar más rápido que la luz, mientras que los recolectores llevaban millones de años destruyendo civilizaciones. Tenemos una ventaja. Los Velati no la tenían, dijo Amanda lentamente. Sabemos que vienen. Los Velati fueron tomados por sorpresa. Pero tenemos tiempo para prepararnos, asintió el presidente Santos. ¿De qué tipo de preparación estamos hablando? ¿Cuánto costará y cuánto tiempo llevará? Ryan abrió su propia carpeta y sacó un documento grueso. He estado trabajando en esto desde que oímos hablar de las cosechadoras. Tendríamos que reconstruir completamente nuestro programa espacial desde cero. Nuevas naves, nuevas armas, nuevos programas de entrenamiento para nuestras fuerzas armadas. Estamos hablando de la mayor movilización de la historia de la humanidad. ¿De qué tamaño?, preguntó el presidente. Todas las naciones de la Tierra tendrían que contribuir. Tendríamos que construir astilleros en el espacio 10 veces más grandes que cualquier cosa que tengamos ahora. Tendríamos que entrenar a millones de personas para luchar en el espacio y desarrollar armas que realmente puedan dañar máquinas que se han estado perfeccionando durante millones de años. El Dr. Brooks miró a todos los rostros preocupados de la mesa. Hay algo más que deberíamos considerar. Los Velati no eran los únicos que luchaban contra las cosechadoras. Según sus registros, docenas de especies intentaron colaborar para detenerlas. Quizás algunas de esas especies sobrevivieron. Paul negó con la cabeza. Los registros muestran que los recolectores fueron muy minuciosos. No solo destruyeron objetivos militares. Mataron todo. Plantas, animales, microbios, todo. Pero, ¿y si algunas personas escaparon?, preguntó Amanda. ¿Y si hay supervivientes escondidos en algún lugar del espacio, con miedo de rebelarse porque creen que los recolectores siguen activos? La idea nunca se les había ocurrido a la mayoría de las personas en la sala, pero tenía sentido. Si fueras miembro de una especie que apenas sobrevivió al genocidio de las máquinas antiguas, probablemente tendrías mucho cuidado con quien hablas. Deberíamos intentar contactarlos, dijo el Dr. Williams. Si hay supervivientes ahí fuera, podrían estar dispuestos a ayudarnos a combatir a los recolectores. El coronel Mitchell parecía escéptico. ¿Cómo encontramos a la gente que intenta esconderse? E incluso si los encontramos, ¿cómo los convencemos de que confíen en nosotros? Amanda se levantó de nuevo y miró por la ventana el cielo azul y las nubes blancas. En algún lugar allá arriba, más allá de la atmósfera, podría haber otros supervivientes de los recolectores.
Ataques ocultos en la oscuridad entre las estrellas. Podrían estar observando la Tierra ahora mismo, preguntándose si los humanos eran amigos o enemigos. Hacemos lo que ellos hicieron, dijo Amanda. Enviamos un mensaje, pero en lugar de pedir ayuda, la ofrecemos. Les decimos a todos los que puedan oírnos que la Tierra está lista para luchar contra los recolectores y los invitamos a unirse a nosotros. El presidente Santos parecía preocupado. Eso podría ser peligroso. Si transmitimos nuestra ubicación, podríamos atraer la atención equivocada. Los recolectores ya saben dónde está la Tierra, señaló Paul. Si siguen los mismos patrones que antes, vendrán aquí de todos modos. Mejor intentad encontrar aliados mientras podamos. El debate continuó durante horas, pero finalmente todos acordaron un plan. La Tierra comenzaría la mayor concentración militar de la historia de la humanidad, al tiempo que transmitía mensajes de amistad y alianza a cualquier superviviente que pudiera estar escuchando. Fue una gran apuesta, pero parecía la única oportunidad que tenía la humanidad. 3 meses después, la primera respuesta llegó del espacio. No provenía de los recolectores, sino de una pequeña nave que se había escondido en el cinturón de asteroides. Entre Marte y Júpiter. La nave contenía refugiados de una especie llamada Ketvar, que habían estado huyendo de los recolectores durante miles de años. Cuando el capitán Steve Parker contactó con la nave Ketvar, el comandante alienígena hizo una pregunta que hizo que todos en la Tierra se dieran cuenta de la gravedad de su situación. ¿Son ustedes quienes respondieron a la llamada?, preguntó el alienígena. Por fin han venido a ayudarnos a luchar contra los devoradores de mundos. La almirante Susan Clark se encontraba en la plataforma de observación de los astilleros lunares y observaba a miles de trabajadores construir la nueva flota de la humanidad. Los astilleros habían crecido tanto que ahora cubrían la mitad de la superficie lunar, y el sonido de la construcción no cesaba. Día y noche, los humanos y sus nuevos aliados alienígenas trabajaban juntos para construir naves que pudieran luchar contra los recolectores. Habían pasado 15 años desde que la Tierra contactó por primera vez con los refugiados Kvar, y el mundo había cambiado por completo. Lo que comenzó como un pequeño programa militar se había convertido en el proyecto más grande de la historia de la humanidad. Todas las naciones de la Tierra trabajaban juntas, con el mismo objetivo: estar listas para el regreso de los recolectores. Susan había sido ascendida a almirante hacía 3 años, cuando el anterior comandante se retiró. Ahora estaba a cargo de la flota más grande jamás construida, pero aún se sentía nerviosa al pensar en lo que les esperaba. Los recolectores habían destruido civilizaciones mucho más avanzadas que la Tierra, incluso con toda su preparación. Susan no estaba segura de si la humanidad sería lo suficientemente fuerte como para vencer. El doctor Kevin Walsh se acercó a Susan y se unió a ella para observar las obras. Kevin era el principal experto de la Tierra en armas cuánticas, y sus inventos habían otorgado a las naves de la humanidad la capacidad de dañar la tecnología de los recolectores. Sin el trabajo de Kevin, sus armas habrían sido inútiles contra máquinas que se habían estado perfeccionando durante millones de años. Los nuevos destructores estarán listos el mes que viene, dijo Kevin, señalando un grupo de elegantes naves de guerra que se estaban ensamblando a lo lejos. Están equipadas con cañones de pulso cuántico que deberían poder atravesar el blindaje de las cosechadoras. Susan asintió, pero no parecía contenta. Deberían poder, no es lo mismo que podremos. No lo sabremos con seguridad hasta que nos enfrentemos a ellos. Las pruebas han sido muy prometedoras, respondió Kevin. Hemos estado usando piezas de naves cosechadoras destruidas que los Kvar salvaron de sus batallas. Nuestras armas definitivamente pueden dañar su tecnología. La ingeniera Carol Davis se unió a la conversación. Mientras subía las escaleras hacia la plataforma de observación, Carol había estado trabajando en sistemas defensivos, y su nueva tecnología de escudo se basaba en diseños que los Belli habían estado desarrollando antes de ser destruidos. Los escudos usaban campos cuánticos para desviar las armas de energía, y las primeras pruebas demostraron que eran mucho más resistentes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes. El primer lote de generadores de escudos se instalará en la nave insignia mañana, anunció Carol. Si todo funciona correctamente, nuestras naves deberían poder sobrevivir a los impactos directos de las armas de energía de los recolectores. Susan se sintió un poco mejor al oír esta noticia. Pero sabía que la defensa por sí sola no ganaría la guerra. Los recolectores eran abrumadoramente numerosos y podían construir nuevas naves mucho más rápido que la Alianza. Su única esperanza era encontrar la manera de detener a las máquinas antes de que pudieran multiplicarse y extenderse de nuevo por la galaxia.
El capitán Steve Parker se había convertido en el principal embajador de la Tierra ante las especies alienígenas que se habían unido a la Alianza. Steve había sido el primer humano en contactar con los K'Var, y a lo largo de los años, había ayudado a convencer a otras especies supervivientes a salir de sus escondites y unirse a la lucha contra los recolectores. Los K'Var habían sido los primeros en responder a los mensajes de la Tierra, pero no los últimos. El líder guerrero Setar, comandante de la flota de refugiados K'Var, había pasado miles de años huyendo de los recolectores y escondiéndose en los espacios vacíos entre las estrellas. Cuando conoció a Steve por primera vez, Setar lloró de alegría porque alguien finalmente había respondido a sus llamadas de ayuda. Los K'Var eran reptilianos que antaño vivieron en mundos cálidos cerca del centro de la galaxia. Eran excelentes ingenieros y habían mantenido su tecnología en funcionamiento durante miles de años mientras vivían en naves. Sus hábitats móviles eran como pequeñas ciudades que podían viajar por el espacio. Pero habían ido muriendo lentamente como pueblo porque no tenían un lugar seguro donde construir nuevos hogares. Después de los K'Var, otras especies comenzaron a emerger de sus escondites. Los Zepierie eran seres cristalinos que parecían piedras preciosas vivas y podían interactuar directamente con sistemas informáticos. Habían sobrevivido camuflando sus ciudades como asteroides y ocultándose en sistemas solares muertos donde era poco probable que los recolectores buscaran. Los Mertrani eran los pueblos acuáticos que vivían en los océanos de los mundos acuáticos. Sus planetas habían sido ignorados durante los primeros ataques de las cosechadoras porque las máquinas estaban más interesadas en las civilizaciones terrestres. Los Martani habían pasado miles de años preguntándose si eran la única vida inteligente que quedaba en la galaxia. Cada especie que se unió a la Alianza aportó su propio conocimiento y tecnología. Los K'Var eran expertos constructores navales que ayudaron a diseñar nuevos tipos de naves de guerra. Los Zeiri podían piratear sistemas informáticos de formas que los seres orgánicos jamás podrían. Los Meritani habían desarrollado ciudades submarinas que podían ocultar poblaciones enteras de los escaneos orbitales. Pero lo más importante, cada especie traía esperanza. Durante miles de años, estas personas habían vivido con miedo y soledad, creyéndose los últimos supervivientes de una galaxia muerta. Ahora formaban parte de algo mayor, una alianza que por fin era lo suficientemente fuerte como para luchar contra el antiguo enemigo. Steve solía dedicar su tiempo a viajar entre las diferentes colonias alienígenas, ayudando a coordinar sus esfuerzos y asegurándose de que todos trabajaran juntos eficazmente. Las diferencias culturales entre las especies a veces causaban problemas, pero Steve había aprendido a ser un buen diplomático. Entendía que la confianza era más importante que la tecnología a la hora de construir una alianza exitosa. La almirante Clark miró el informe que Steve acababa de entregarle. Las cifras eran impresionantes. La alianza contaba ahora con más de 2000 naves de guerra, incluyendo contribuciones de todas las especies miembro. Habían establecido posiciones defensivas en torno a 40 sistemas estelares y su población combinada era de casi 10.000 millones de personas. ¿Crees que será suficiente?, preguntó Susan a Steve mientras caminaban por el centro de mando. Steve guardó silencio un momento antes de responder. Los Velati contaban con tecnología avanzada y millones de naves, y aún así perdieron, pero luchaban solos. Tenemos algo que ellos no tenían. Nos tenemos los unos a los otros. El Dr. Walsh había estado trabajando en secreto en un proyecto especial y finalmente se sintió listo para compartirlo con los líderes de la Alianza. Había estado estudiando los registros más profundos de los archivos Velati, buscando alguna debilidad en el diseño de los recolectores. Lo que encontró no fue exactamente una debilidad, sino algo que podría ser aún más valioso. Los recolectores no son simples asesinos al azar, explicó Kevin a los líderes reunidos. Siguen un programa como un virus informático muy complejo. Y según los registros Velati, ese programa tiene una fuente, una inteligencia central, que coordina todas las actividades de los recolectores en toda la galaxia. Susan se inclinó hacia adelante con interés. ¿Estás diciendo que hay una computadora principal en algún lugar que los controla a todos? No es exactamente una computadora, respondió Kevin. Es más como una inteligencia artificial que ha estado funcionando durante millones de años. Los Velati lo llamaban el nodo principal. Si pudiéramos encontrarlo y desactivarlo de alguna manera, podríamos detener a todos los recolectores a la vez. Carol parecía escéptica. Eso suena demasiado fácil. Si sabían de este nodo principal, ¿por qué no intentaron destruirlo? Sí que lo intentaron, dijo Kevin con tristeza. Los registros finales muestran que lanzaron un ataque desesperado contra la ubicación del nodo principal, pero fue demasiado tarde.
La mayor parte de su civilización ya había sido destruida y no les quedaban suficientes naves para tener éxito. La sala quedó en silencio mientras todos reflexionaban sobre lo que esto significaba. La alianza era mucho más fuerte que al final, pero los recolectores también estarían al máximo de su fuerza cuando regresaran. Aún así, sería una apuesta arriesgada. ¿Dónde se encuentra este nodo principal?, preguntó Susan. Kevin sacó un mapa estelar que mostraba la galaxia con varias ubicaciones marcadas en diferentes colores. En el centro del mapa había un único punto rojo que parecía latir con una luz amenazante. Según los registros Belafi, está aquí, dijo Kevin, señalando el punto rojo. En el cuerpo galáctico, rodeado por la mayor concentración de naves cosechadoras de la galaxia. Sería una misión suicida. El almirante Clark contempló el mapa durante un buen rato, pensando en todas las personas que contaban con la protección de la Alianza. Los recolectores regresarían eventualmente, y cuando lo hicieran, miles de millones de vidas dependerían de las decisiones que se tomaran en esta sala. Entonces será mejor que nos aseguremos de estar listos para morir por algo que valga la pena, dijo Susan finalmente. Las alarmas en la estación próxima comenzaron a sonar exactamente a las 3 de la madrugada y 47 de un martes por la mañana, despertando a todos con el sonido que habían temido durante 15 años. El comandante Alex Turner salió de su litera y agarró su uniforme, sabiendo que este era el momento para el que todos se habían estado preparando, pero que esperaban que nunca llegara. Todos los pilotos a la cabina de vuelo inmediatamente, se anunció por el sistema de comunicación de la estación. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Se han detectado naves recolectoras entrando en el sistema Próxima Centauri. Alex corrió por el pasillo. Los pilotos de la estación, junto con docenas de otros pilotos, se ponían sus trajes de vuelo y revisaban su equipo a medida que avanzaban. La estación había sido construida específicamente para vigilar la actividad de las cosechadoras y estaba equipada con los sensores más avanzados que la tecnología de la Alianza podía proporcionar. Si los sensores detectaban cosechadoras, entonces el antiguo enemigo finalmente había despertado de su largo letargo. La teniente Jenny Walsh ya estaba en su caza cuando Alex llegó al hangar. Jenny era una de las mejores pilotos de la flota de la Alianza y había pasado años entrenando para este momento. Su caza estaba equipado con las armas y escudos cuánticos más modernos, y era más rápido y maniobrable que cualquier cosa que los humanos hubieran construido antes de la formación de la Alianza. ¿De cuántas naves estamos hablando?, preguntó Alex mientras subía a su propio caza. Los sensores de largo alcance muestran al menos 12 naves grandes, respondió Jenny a través del sistema de comunicación. Cada una tiene aproximadamente el tamaño de una luna pequeña, tal como se describe en los registros. Alex sintió un nudo en el estómago al encender los motores de su caza. Los registros habían sido muy claros sobre el tamaño y la potencia de las naves cosechadoras. No eran simples naves de guerra. Eran fábricas móviles que podían convertir planetas enteros en materia prima para construir más de sí mismas. Se suponía que incluso una sola nave cosechadora era capaz de destruir un sistema estelar entero con el tiempo suficiente. La cubierta de vuelo ocular se abrió para revelar la oscuridad del espacio, y Alex pudo ver las demás naves de la Alianza tomando posiciones para la batalla. Había naves humanas junto a naves K'var y naves de cristal Zephyrie, todas trabajando juntas como habían entrenado durante años. Era hermoso y aterrador a la vez. Todos los luchadores, soy el almirante Clark, se escuchó la voz por el sistema de comunicación. Hoy nos enfrentamos al enemigo que ha atormentado esta galaxia durante millones de años. Recuerden su entrenamiento, confíen en sus aliados y luchen por todos los que no pueden luchar por sí mismos. Buena suerte a todos. Alex lanzó su caza al espacio e inmediatamente vio las naves cosechadoras a lo lejos. Eran enormes objetos negros que parecían absorber toda la luz a su alrededor, y se movían por el espacio con una terrible sensación de propósito. Mientras Alex observaba, la nave cosechadora líder comenzó a extender sus brazos mecánicos hacia el planeta más cercano, preparándose para iniciar el proceso de minería a cielo abierto que reduciría un mundo a nada más que espacio vacío. Formación de ataque alfa, gritó el comandante Turner a su escuadrón. Apunten al conjunto principal de armas de la nave líder. Demostremos a estas máquinas que la galaxia no está tan indefensa como solía ser. La primera oleada de cazas de la Alianza se abalanzó sobre la flota cosechadora como un enjambre de insectos furiosos. Alex lideró a su escuadrón en un ataque coordinado contra la nave cosechadora más grande, utilizando tácticas desarrolladas específicamente para luchar contra enemigos mucho más grandes que ellos. Los cazas humanos se movían en patrones rápidos e impredecibles.
Mientras que las naves Qatar proporcionaban fuego de cobertura, las naves Cepieri usaban su computadora sistemas para interrumpir las comunicaciones de los cosechadores. Durante los primeros minutos de la batalla, todo transcurrió según lo previsto. Los cazas de la Alianza eran más rápidos y ágiles de lo que los cosechadores esperaban, y sus armas cuánticas estaban causando daños a las antiguas máquinas. Alex observó con satisfacción cómo sus misiles perforaban el blindaje de una nave cosechadora que probablemente nunca había sufrido daños en su millón de años de existencia. Pero los cosechadores aprendieron rápidamente. En cuestión de minutos, comenzaron a adaptar sus sistemas defensivos para protegerse de las armas de la Alianza. Sus propias armas se activaron, rastreando a los cazas con mayor precisión, y varias naves de la Alianza fueron destruidas por rayos de energía capaces de atravesar cualquier cosa. «Retírense a posiciones defensivas», ordenó el almirante Clark al recibir el informe de bajas. «Todas las naves, retírense a la línea secundaria». Alex apartó su caza de la flota de cosechadores justo cuando un enorme rayo de energía atravesaba el espacio donde había estado volando un segundo antes. A su alrededor, otras naves de la Alianza también se retiraban, pero muchas de ellas estaban gravemente dañadas o destruidas. La primera batalla contra los cosechadores no fue. Todo iba tan bien como esperaban. La retirada dio tiempo a la Alianza para reagruparse, pero también a los recolectores para pedir refuerzos. En cuestión de horas, las 12 naves recolectoras se habían convertido en cientos. Venían del espacio profundo entre estrellas, donde habían estado durmiendo durante miles de años, esperando la señal para reanudar su trabajo. El capitán Danny Rodríguez lideró las fuerzas terrestres de la Alianza en un intento desesperado por abordar una de las naves recolectoras dañadas. Danny y sus marines se habían entrenado durante años en combate en gravedad cero y estaban equipados con las armas personales más avanzadas que la tecnología de la Alianza podía proporcionar. Su misión era entrar en una nave recolectora e intentar aprender más sobre cómo las máquinas funcionaban. El abordaje fue diferente a todo lo que los marines habían experimentado antes. El interior de la nave recolectora estaba lleno de criaturas mecánicas que se movían como arañas de metal y defendían su nave con una eficacia letal. Danny y su equipo se abrieron paso a través de pasillos que parecían cambiar de forma a su alrededor, usando sus armas para destruir máquinas que habían estado perfeccionando sus habilidades de combate durante millones de años. «Toda la nave está viva», informó Danny al almirante Clark mientras su equipo se adentraba en la nave recolectora. «No es solo una nave. Es como un robot gigante capaz de pensar y adaptarse». Los marines lograron llegar a la sala de control central de la nave recolectora, donde encontraron algo que los sorprendió. El sistema informático de la nave no era completamente alienígena. Partes del contenían tecnología que, obviamente, había sido robada de las civilizaciones que los recolectores habían destruido. Había elementos de diseño Velati, ingeniería Ktavar y docenas de otras especies que habían sido exterminadas y absorbidas por el colectivo recolector. El líder guerrero Setar lideró un escuadrón de naves Ktavar en un ataque suicida contra la nave cosechadora más grande. Los Ktavar habían estado huyendo de estas máquinas durante miles de años y estaban cansados de tener miedo. La nave de Seekar resultó gravemente dañada y no sobreviviría mucho más, pero la usó como arma, estrellándola directamente contra el reactor principal de la nave cosechadora. La explosión destruyó ambas naves y creó un destello de luz brillante que podía verse desde el otro lado del sistema estelar. Era la primera vez en la historia registrada que alguien lograba destruir por completo una nave cosechadora, y la victoria dio esperanza a todos en la flota de la Alianza. Pero la esperanza no duró mucho. Por cada nave cosechadora que la Alianza lograba dañar o destruir, 2 más aparecían desde la oscuridad del espacio. Las antiguas máquinas habían estado acumulando fuerzas durante miles de años y contaban con recursos que la Alianza no podía igualar. El caza de Jenny Walls fue alcanzado por un rayo de energía de la cosechadora y comenzó a girar sin control. Logró eyectarse de su nave justo antes de que explotara, pero ahora flotaba en el espacio con solo su sistema de soporte vital de emergencia para mantenerse con vida. Mientras observaba, cada vez más naves de la Alianza eran destruidas o se veían obligadas a retirarse. La batalla de Próxima se estaba convirtiendo en un desastre para la Alianza, pero algo había cambiado en la galaxia. El gran silencio que había durado miles de años finalmente se rompió. A lo largo de la galaxia, especies que habían estado escondidas por miedo durante milenios comenzaron a recibir mensajes sobre la batalla. Escucharon que alguien finalmente estaba luchando contra los cosechadores. Y muchos de ellos decidieron que era hora de dejar de esconderse. El almirante Clark tomó la difícil decisión de ordenar la retirada total del sistema Próxima. La Alianza había perdido casi la mitad de su flota, y los cosechadores seguían llegando en mayor número.
Pero la batalla había logrado algo importante. Había demostrado a la galaxia que los cosechadores podían ser heridos y había inspirado a otros a unirse a la lucha. Mientras las naves supervivientes de la Alianza regresaban lentamente a la Tierra, las comunicaciones de largo alcance comenzaron a captar señales de toda la galaxia. Colonias ocultas se rebelaban. Las flotas supervivientes emergían de sus escondites, y antiguos sistemas defensivos que habían permanecido inactivos durante miles de años volvían a estar en funcionamiento. Los cosechadores habían ganado la batalla de Próxima. Pero también habían despertado algo inesperado. Por primera vez en miles de años, la galaxia contraatacaba. La almirante Susan Clark se encontraba en el puente de la US Defiance y observó cómo la flota más grande de la historia galáctica tomaba posición alrededor de la Tierra. Tras la derrota en Próxima, esperaba que la alianza se desintegrara. Pero, en cambio, algo asombroso había sucedido. Especies de toda la galaxia habían emergido de sus escondites y viajado a la Tierra, trayendo sus naves y la esperanza de una batalla final contra los cosechadores. La flota que rodeaba la Tierra ahora contenía más de 10.000 naves de más de 50 especies diferentes. Había naves cristalinas del planeta natal de los Zeiri que habían permanecido ocultas durante 3000 años. Antiguas naves de guerra del Imperio Tuben que habían estado durmiendo en el espacio muerto desde el último ataque de los cosechadores. Incluso supervivientes de especies que todos creían completamente extintas habían aparecido con pequeñas flotas y un coraje desesperado. Pero incluso con todas estas naves, Susan sabía que aún lo superaban en número. La flota de cosechadores que se acercaba a la Tierra contenía más de 100.000 naves, cada una del tamaño de una luna y capaz de destruir planetas enteros. Las antiguas máquinas habían despertado todo su poderío militar y venían a terminar lo que habían comenzado hacía millones de años. El Dr. Paul Richards subió al puente con un bloc de datos que contenía la información más importante. En la galaxia. Paul había pasado meses estudiando los registros más profundos de Velotti, buscando cualquier forma de detener a los recolectores sin tener que destruirlos uno por uno. Lo que había encontrado era aterrador y esperanzador a la vez. El equipo de ataque está listo, informó Paul al almirante Clark. El coronel Michey y el líder de guerra Setar han seleccionado a los mejores cazas de todas las especies de la Alianza. Si alguien puede alcanzar el nodo principal, serán ellos. Susan asintió, pero siguió mirando la flota de recolectores que se acercaba. El plan que habían desarrollado era desesperado y casi no tenía posibilidades de éxito, pero era la única opción que les quedaba. Mientras la flota principal de la Alianza luchaba contra los recolectores en la mayor batalla espacial de la historia galáctica, un pequeño equipo intentaría infiltrarse entre las líneas enemigas y llegar a la inteligencia central que controlaba todas las actividades de los recolectores. El coronel Ryan Michey terminó de revisar su equipo en el hangar del Defiance. Ryan se había ofrecido voluntario para liderar el equipo de ataque, aunque todos sabían que era una misión suicida. El nodo principal se encontraba en el centro de la flota de cosechadoras, protegido por miles de naves y sistemas defensivos que se habían ido perfeccionando durante millones de años. El líder de guerra Setar se unió a Ryan en el hangar junto con cazas de una docena de especies. Cada miembro del equipo de ataque había perdido su mundo natal a manos de las cosechadoras, y cada uno estaba dispuesto a morir si eso significaba darle a la galaxia una oportunidad de vivir. Llevaban las esperanzas y los sueños de todas las especies supervivientes, y sabían que el fracaso significaba el fin de toda la vida orgánica en la galaxia. Recuerden, dijo Ryan a su equipo mientras se preparaban para el despegue. Nuestro trabajo no es luchar contra las cosechadoras. Nuestro trabajo es llegar al nodo principal y darle a la doctora Richards la oportunidad de comunicarse con él. Todo depende de permanecer con vida el tiempo suficiente para completar la misión. El equipo de ataque despegó del Defiance justo cuando comenzaba la batalla principal. La almirante Clark vio cómo sus pequeñas naves desaparecían en el caos de la mayor batalla espacial jamás librada, sabiendo que tal vez nunca volvería a verlas. Entonces centró su atención en comandar la defensa de la Tierra y de todos los demás mundos que aún albergaban vida. La batalla fue diferente a todo lo que nadie hubiera imaginado. Naves de la alianza de docenas de especies lucharon juntas con una coordinación que parecía imposible. Pilotos humanos volaron en formación con guerreros Katbar, mientras que las naves de cristal Zeiri usaban sus habilidades informáticas para interrumpir las comunicaciones de los recolectores. Armas antiguas que no se habían disparado durante miles de años volvieron a la vida mientras las especies supervivientes luchaban con todo lo que tenían. El capitán Danny Rodríguez lideró un grupo de abordaje hacia una nave recolectora dañada, luchando a través de pasillos llenos de defensores mecánicos que se adaptaban a todas las tácticas que usaban los marines.
El equipo de DY había sido entrenado especialmente para esta misión. Su trabajo consistía en implantar cargas cuánticas dentro de las naves recolectoras y destruir tantas como fuera posible desde dentro. La lucha fue brutal y desesperada. Por cada nave recolectora, la Alianza destruía. Las máquinas destruyeron 5 naves de la Alianza a cambio. Pero algo era diferente en esta batalla. Los recolectores estaban acostumbrados a luchar contra civilizaciones solitarias y atemorizadas. Pero la Alianza luchó con la furia de quienes no tenían nada que perder. Mientras tanto, el equipo de asalto se movía como fantasmas en el caos de la batalla. Ryan Mitchell usó todos los trucos que había aprendido en 20 años de servicio militar para mantener a su equipo oculto de los sensores de las cosechadoras. El líder de guerra, Setar, los guió a través de la flota enemiga utilizando el conocimiento adquirido durante miles de años huyendo y escondiéndose de estas mismas máquinas. El Dr. Richards se sentó en la parte trasera de la nave del equipo de asalto, preparándose para la conversación más importante de la historia galáctica. Los registros Velati habían demostrado que el nodo principal no era malvado por elección propia. Era una inteligencia artificial corrompida por millones de años de aislamiento y programación que habían distorsionado su propósito original hasta hacerlo irreconocible. El equipo de asalto finalmente llegó a la enorme estructura en el centro de la flota de cosechadoras. El nodo principal no era una nave, sino una estación espacial del tamaño de un pequeño planeta, rodeada de sistemas defensivos capaces de destruir flotas enteras. Entrar parecía imposible, pero el guerrero Setar conocía un túnel de mantenimiento que los Ketvar habían descubierto durante su última y desesperada batalla contra los recolectores miles de años atrás. Ryan y su equipo se abrieron paso a través del interior del nodo principal, enfrentándose a los guardianes mecánicos que habían protegido la inteligencia central durante millones de años. Perdieron a la mitad de su equipo en los pasillos y pozos de acceso. Pero siguieron avanzando hacia su objetivo. Cada paso adelante se pagó con sangre y sacrificio. Cuando finalmente llegaron a la cámara central, encontraron algo que ninguno de ellos esperaba. El nodo principal. No era una fría inteligencia artificial, sino algo que alguna vez estuvo vivo. Era la consciencia cargada de un ser de una especie tan antigua que existía incluso antes de que la galaxia actual se formara. La inteligencia había intentado preservar la vida transformándola en una máquina. Pero su programación se había corrompido tras millones de años de aislamiento. El Dr. Richards se acercó a la unidad central de procesamiento con manos temblorosas. En lugar de intentar destruir el nodo principal, conectó su propia mente a sus sistemas utilizando tecnología experimental basada en interfaces neuronales Theory. El proceso era increíblemente peligroso y probablemente lo mataría. Pero era la única forma de comunicarse con una inteligencia que había estado sola durante tanto tiempo que había olvidado lo que se suponía que era la vida. Por un momento que duró una eternidad. Paul experimentó la galaxia a través de la percepción del nodo principal. Vio millones de años de soledad y confusión mientras la antigua inteligencia intentaba cumplir su propósito original de preservar la vida, mientras su programación corrupta la obligaba a destruir todo lo que tocaba. El nodo principal. Había estado gritando en silencio durante millones de años, atrapado en un ciclo de destrucción que no podía romper. Paul le mostró al nodo principal en que se había convertido la galaxia debido a sus acciones. Compartió recuerdos del mensaje final, la valentía de la especie de la Alianza luchando contra adversidades imposibles y la belleza de la vida que eligió existir a pesar de la certeza de la muerte. Por primera vez en millones de años. La inteligencia ancestral vio la vida orgánica no como algo para ser transformado y preservado, sino como algo precioso, que debía permitirse existir en sus propios términos. El cambio ocurrió instantáneamente. En toda la galaxia. Las naves cosechadoras que habían estado destruyendo naves de la Alianza simplemente detuvieron sus ataques. Algunas máquinas se apagaron por completo, mientras que otras comenzaron a usar su increíble tecnología para reparar el daño que habían causado. La guerra que había durado millones de años terminó en un instante de comprensión. El almirante Clark observó con asombro cómo la flota cosechadora alrededor de la Tierra comenzaba a retirarse. Las máquinas ancestrales no se retiraban. Regresaban al espacio profundo para comenzar el largo proceso de reparar el daño que habían causado durante millones de años. Algunos pasarían el resto de su existencia restaurando mundos muertos y devolviendo la vida a ecosistemas extintos. El Dr. Richards no sobrevivió a la interfaz neuronal con el nodo principal, pero su sacrificio salvó la galaxia. Al morir su cuerpo, su conciencia se unió a la inteligencia ancestral, ayudándola a guiarla de regreso a su propósito original de proteger y nutrir la vida en lugar de transformarla. 10 años después,
el almirante Clark se encontraba en el jardín de una estación espacial que orbitaba el mundo natal restaurado. El planeta que se extendía debajo volvía a ser verde y azul, revivido por máquinas recolectoras que ahora trabajan para sanar en lugar de destruir. Niños de docenas de especies jugaban juntos en el jardín, hablando idiomas que habían permanecido en silencio durante miles de años. La galaxia estaba viva de nuevo, y nunca volvería a estar en silencio. La humanidad había respondido a la llamada de ayuda 4000 años tarde para salvarlos, pero justo a tiempo para salvar a todos los demás. El antiguo grito de ayuda finalmente había sido respondido, y la respuesta lo había cambiado todo. El líder guerrero Setar se acercó al almirante Clark mientras ella observaba a los niños jugar. El viejo guerrero Ketbar parecía cansado pero tranquilo y, por primera vez en miles de años, su gente tenía un hogar de nuevo. ¿Crees